En la oscuridad de la noche, en una isla desierta del Caribe, el viento agitaba las lonas rasgadas de las tiendas mientras un grupo de jóvenes, con sus teléfonos en la mano, miraba a su alrededor con desesperación. Las lujosas promesas que alguna vez brillaron en el cielo se habían convertido en la tormenta bajo cuya sombra temblaban. Esta escena marcaba el momento en que se rompía el primer eslabón de una cadena tejida con un gran sueño y una ambición descontrolada. Todo había comenzado mucho antes, con una idea gestada en los deslumbrantes círculos empresariales de Nueva York. Billy McFarland era joven, ambicioso y carismático. A sus veintitantos años ya buscaba hacerse notar en el mundo del emprendimiento. Había estudiado en colegios privados, creció como un niño curioso por la tecnología y emprendió sus primeros proyectos a temprana edad. Para él, la vida de lujo no era una meta, sino una norma. Creía que los grandes logros empezaban con grandes sueños. Uno de esos sueños era transformar el mundo de la música. En ese punto se cruzó con el rapero Ja Rule. Figura conocida en la industria del entretenimiento, Ja Rule quedó cautivado por la visión seductora de Billy. Juntos idearon un proyecto dirigido no solo a los amantes de la música, sino también a la élite joven y adinerada de todo el mundo. Organizar un festival sin precedentes en el Caribe. La idea surgió en realidad como una estrategia publicitaria para promocionar una aplicación móvil. A este proyecto lo llamaron Fire App. Prometía facilitar el acceso a artistas famosos y eventos exclusivos. Con unos pocos toques, los usuarios podrían contratar a sus músicos o DJs favoritos para fiestas privadas. Sin embargo, un lanzamiento común no sería suficiente para captar la atención del mundo. Ellos querían algo más grande, un acontecimiento global, un espectáculo que combinara lujo, música y exotismo en un mismo escenario. Así nació la idea del Fire Festival. Las cálidas playas caribeñas, el mar turquesa y las palmeras serían el telón de fondo de este sueño. Allí, en una atmósfera paradisíaca, se reunirían invitados VIP de todo el mundo, artistas famosos y modelos reconocidos. Espectáculos en vivo, villas de lujo, jets privados, gastronomía gourmet. Todo se unía para prometer una experiencia sin igual. Y para darla a conocer, no utilizarían los métodos publicitarios tradicionales, sino el poder de la nueva era digital. El plan era simple pero brillante: conquistar el corazón de las redes sociales. Se invitó a modelos famosas al Caribe. Bajo un sol radiante, equipos profesionales realizaron sesiones fotográficas. El mar azul, la arena dorada, los bikinis naranjas y los yates privados dieron forma a la imagen del destino soñado de la era moderna. Y entonces llegó una única publicación, un cuadro naranja. Todos compartieron la misma imagen en Instagram al mismo tiempo. Debajo, solo un enlace. Esta campaña, tan sencilla como impactante, explotó en Internet. Las publicaciones de Kendall Jenner, Bella Hadid y Hailey Baldwin fueron vistas por millones de personas. En pocas horas se vendieron miles de entradas. Aún sin programa definido, la gente compró paquetes para el festival, confiando únicamente en esa imagen deslumbrante. Los boletos VIP se agotaron en minutos. El Fire Festival ya era un fenómeno antes de existir. Las promesas que acompañaban esas entradas eran desmesuradas: transporte en jets privados, comidas preparadas por chefs exclusivos, villas personalizadas, diversión sin límites. Todo se presentaba de manera impecable en la página web y en los videos promocionales. Lo que la gente compraba no era una experiencia real, sino una fantasía cuidadosamente construida. Esta ilusión ocupó en poco tiempo un lugar central en la conversación digital global, pero detrás de esa fachada brillante empezaban a aparecer fisuras profundas que pocos querían ver. El tiempo asignado para organizar el festival era extremadamente corto. Lo que normalmente requería meses, debía prepararse en semanas. El presupuesto no alcanzaba para cubrir el nivel de lujo prometido. Además, la isla elegida carecía de la infraestructura necesaria. Electricidad, agua, transporte, alojamiento, nada estaba preparado para un evento de tal magnitud. Desde el primer día, el equipo de organización luchaba contra un plan imposible. Las primeras advertencias fueron ignoradas. Los empleados señalaban la falta de tiempo y recursos, advertían sobre los riesgos.
Pero la visión de Billy eclipsaba toda objeción. Él creía que, si se deseaba lo suficiente, todo era posible. Se cancelaron contratos con proveedores y otros quedaron en suspenso sin llegar a concretarse. Reinaba el desorden. En ese momento, la distancia entre la imagen radiante del festival y la realidad empezó a crecer rápidamente. Por un lado estaban los sueños perfectos proyectados por el famoso cuadro naranja. Por el otro, los problemas logísticos, la incertidumbre y el caos que se acumulaban en la isla. Esa brecha pronto arrastraría a todos hacia un desastre inevitable. Lo que había comenzado como un cuento de ensueño se encaminaba lentamente hacia el choque brutal con la realidad. Cuando empezó a oscurecer, la isla no estaba en silencio. El viento hacía vibrar los bordes rasgados de las tiendas, y los sonidos que llegaban desde lejos se volvían cada vez más intensos. Horas antes, cientos de personas creían estar asistiendo a un festival de música de lujo. Ahora, en medio de la oscuridad, trataban de orientarse en un vacío inquietante. La historia que había comenzado como un sueño estaba a punto de colapsar bajo su propio peso. Las promesas brillantes habían sido reemplazadas por la incertidumbre. Era el momento de que la realidad tomara el escenario. A medida que se acercaba la fecha del festival, el ambiente en la organización se había vuelto caótico. El equipo llevaba días sin dormir, trabajando sin descanso, pero nada parecía suficiente. Los problemas de infraestructura no se resolvían. Cada solución improvisada generaba un nuevo problema. No se habían instalado sistemas eléctricos. El equipo del escenario seguía detenido en la aduana. Las áreas de alojamiento estaban lejos de lo prometido. Ni siquiera se habían garantizado condiciones básicas de higiene. Bastaba una tormenta para que todo el plan se viniera abajo. Algunos empleados sugirieron contratar organizadores profesionales para intentar salvar la situación. Expertos fueron llevados a la isla y su veredicto fue claro. En esas condiciones, el festival era imposible. La única salida era posponerlo o arriesgarse a enviar a cientos de personas a un desastre anunciado. Pero los líderes del proyecto ignoraron las advertencias. Posponer significaba admitir el fracaso de una campaña de imagen que valía cientos de millones de dólares. No era una opción aceptable. En los últimos días se tomaron decisiones apresuradas. Se intentó tapar los agujeros con soluciones temporales. Se trajeron generadores eléctricos a toda prisa. Las tiendas reemplazaron a las villas de lujo. Se redujo el suministro de alimentos. Pero estas medidas solo sirvieron para retrasar la tormenta inminente. La crisis ya era inevitable. Finalmente llegó el día del festival. Los asistentes comenzaron a aterrizar en la isla en jets privados y al bajar, la escena los golpeó como una ola helada. En lugar de playas impecables y villas de lujo, encontraron terreno embarrado y tiendas de campaña apiladas unas sobre otras. Algunas estaban inundadas por la lluvia. Los colchones estaban mojados, no había cableado eléctrico. Muchos no sabían a dónde ir ni dónde pasar la noche. Ni siquiera el escenario estaba listo. Los sistemas de sonido no funcionaban y la iluminación estaba incompleta. Algunos artistas, al conocer el caos, cancelaron sus presentaciones antes de llegar. La banda Blink-182 fue una de las primeras en retirarse, alegando que no existían condiciones mínimas para tocar. Ese golpe fue devastador para la moral del equipo organizador y para el público que había pagado miles de dólares por la experiencia prometida. Los asistentes comenzaron a compartir su decepción en las redes sociales. Fotos y videos se viralizaron en cuestión de horas. Una imagen en particular se convirtió en el símbolo del desastre. Un sándwich con 2 rebanadas de pan y queso servido en un plato de plástico. Esa foto resumía la magnitud del engaño y la frustración de miles de personas que habían sido seducidas por lujos inexistentes. Pronto, la isla perdió por completo cualquier rastro de orden. La falta de infraestructura derivó en problemas de seguridad y salud. Los baños no funcionaban, el acceso a agua potable era limitado y por la noche la oscuridad cubría todo el lugar. Algunos comenzaron a asustarse, otros a enfadarse. El pánico crecía y el equipo organizador se mostraba cada vez más desbordado. La logística para salir de la isla se convirtió en un caos. Los vuelos eran irregulares, muchos no encontraban asiento para regresar, otros quedaban atrapados esperando.
La tensión aumentaba a cada minuto. Personas que habían viajado buscando lujo y exclusividad estaban ahora atrapadas en medio de una multitud descontrolada. Mientras tanto, fuera de la isla, el mundo observaba. Las redes sociales ardían con comentarios sobre el fiasco. Vendieron un sueño y entregaron una pesadilla, se repetía en publicaciones y titulares. Los medios internacionales cubrían el desastre minuto a minuto. Nadie esperaba ya diversión ni glamour. Todos querían ver cómo se derrumbaba la gran mentira. Dentro de la organización, el control desapareció por completo. No había liderazgo ni un plan de crisis real. Los empleados no podían manejar a la multitud asustada y enojada. Algunos abandonaron la isla, otros simplemente se escondieron. Nadie quiso asumir responsabilidades. El festival no avanzó como estaba planeado, de hecho nunca ocurrió. Lo único que sí sucedió fue la caída, uno por uno, de todos los pilares sobre los que se había construido la ilusión. Y esa caída no solo fue física, también fue pública, visible, amplificada en tiempo real por millones de pantallas alrededor del mundo. Era un colapso digital, un espectáculo de la era moderna. La fantasía de un festival en el paraíso se transformó en uno de los mayores escándalos organizativos de la historia reciente. El caos había tomado el escenario y las luces ahora iluminaban otro tipo de relato. Uno que hablaba de promesas rotas, de ambición sin control y de la inminente rendición de cuentas que se avecinaba. Las huellas que el caos dejó durante la noche se hicieron aún más visibles con la luz del amanecer. Tiendas hundidas en el barro, maletas abandonadas, pertenencias esparcidas en medio de la confusión. De lo que alguna vez se presentó como un lujoso festival de música, solo quedaba la imagen de una destrucción fuera de control. Las personas intentaban abandonar la isla lo antes posible, mientras el equipo organizador se desmoronaba con rapidez. Una idea que había prometido un sueño se había derrumbado por completo. A partir de ese momento, solo quedaba una verdad sobre el escenario: la rendición de cuentas. La cancelación oficial del festival no tardó en llegar. El fracaso era ya imposible de ocultar. La evacuación de los asistentes se convirtió en una auténtica operación de rescate. Los vuelos privados eran irregulares, se formaron largas filas en el pequeño aeropuerto. Muchos esperaron horas, algunos incluso días, para poder salir de la isla. Las redes sociales transmitían ese caos al mundo entero. Videos, fotografías y publicaciones cargadas de indignación transformaron el evento en un escándalo global. Los influencers que habían promovido el festival al principio guardaron silencio. Muchos, pese a haber cobrado enormes sumas por sus publicaciones, prefirieron ignorar la catástrofe. Otros, ante el aumento de las críticas, simplemente borraron sus publicaciones. Las pérdidas económicas fueron enormes. Los asistentes, que habían pagado miles de dólares, comprendieron que habían sido engañados por promesas vacías. Los inversionistas sufrieron grandes perjuicios. Muchos trabajadores nunca recibieron el pago por su labor y regresaron a casa con las manos vacías. Pero quienes sufrieron el golpe más duro fueron los habitantes locales de las Bahamas. Durante la preparación, habían trabajado sin descanso para brindar alojamiento, alimentos y servicios logísticos. Cuando el festival fue cancelado, nadie les pagó. Pequeños negocios quedaron al borde de la quiebra. El colapso no solo afectó a jóvenes privilegiados de países lejanos, también golpeó de lleno a una comunidad local que había confiado en ese proyecto. A medida que el escándalo crecía, los procesos legales se pusieron en marcha rápidamente. Se iniciaron investigaciones contra los responsables del festival. Uno de los hechos más notorios fue la detención del fundador por parte del FBI bajo cargos de fraude. Las investigaciones revelaron no solo una mala planificación, sino un esquema sistemático de engaño. Los ingresos obtenidos por la venta de boletos no se usaron para financiar los servicios prometidos, sino que se destinaron a gastos lujosos y malas inversiones. Detrás de las campañas deslumbrantes se escondía una estructura financiera insostenible. Los inversionistas interpusieron demandas y los compradores de entradas presentaron quejas colectivas. En los tribunales quedó en evidencia que el festival había sido irrealizable desde el principio. Los planes eran poco realistas, las advertencias fueron ignoradas y los recursos se malgastaron.
Todo apuntaba a una conclusión clara. No se trataba simplemente de una organización fallida, sino de un fraude maquillado con marketing brillante. Finalmente, el principal responsable fue condenado por fraude. Recibió millones de dólares en multas y 6 años de prisión. Esta sentencia no representaba solo un castigo individual, sino también un mensaje contundente. Los proyectos inflados por la fuerza de las redes sociales, pero carentes de fundamentos reales, están destinados a colapsar. El impacto cultural del escándalo fue profundo. En poco tiempo, el Fire Festival se convirtió en una de las historias más aleccionadoras de la era moderna. Netflix y Hulu lanzaron documentales que revelaban los entresijos del desastre. Millones de personas los vieron. Por primera vez, muchos comprendieron cómo promesas falsas podían propagarse tan fácilmente y cómo miles de personas podían ser engañadas de manera tan sistemática. Los testimonios de trabajadores, el silencio de los influencers y la indignación de los inversionistas mostraron que este episodio no era solo un fracaso logístico, sino un punto de inflexión cultural. El mundo del marketing digital también sintió las consecuencias. La confianza en las estrategias de influencer marketing se vio profundamente cuestionada. La gente dejó de creer tan ciegamente en campañas basadas únicamente en imágenes brillantes, promesas de lujo o el respaldo de celebridades. Las marcas comenzaron a adoptar políticas de mayor transparencia. Las plataformas sociales implementaron reglas más estrictas, obligando a identificar claramente los contenidos patrocinados. Este episodio abrió un nuevo capítulo en la crisis de confianza de la era digital. El caso reveló además aspectos fundamentales de la psicología humana. Miles de personas habían pagado sumas considerables sin cuestionar nada, motivadas únicamente por publicaciones atractivas. La confianza ciega en las promesas de lujo había tenido un alto precio. Este fenómeno mostró lo fácil que resulta manipular la percepción colectiva en la era de Internet. La imagen de las tiendas hundidas en el barro se transformó en un símbolo. Representaba cómo un sueño brillante puede estrellarse contra la realidad y desintegrarse. Este festival no fue solo el derrumbe de un evento, sino también un espejo de nuestra época. Mostró cuán peligrosa puede ser la distancia entre la fachada luminosa de las redes sociales y la dura superficie de los hechos. Lo que quedó atrás no fueron solo pérdidas económicas, sino también fragmentos rotos de confianza, reputación y credibilidad.